Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa revertía. Arriba el canto de Avia Yala, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi vena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Muerte al discurso disfrazado de progreso. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuñaña, Compulamuen Meligui, Chan Mapu Meu, Peumangele, Yafulu Guaymun Compuche, Inchetamara Collinao Piñén, Ayuculentu Fachiantu Mulepainta, Inamul Sunguwe, Mapuche Kimun, Radio Piñelu. El saludo para toda la gente, el deseo de que se encuentren bien, fortalecidos, fortalecidas en sus territorios. Mi nombre es Mara Collinao, como cada jueves, muy contenta de estar aquí en Radio y Televisión del Neuquén, en nuestro espacio Mapuche Kimun Radio. Como siempre, acompañada de un gran equipo de radio y televisión del Neuquén. Está hoy con nosotras Miriam Camargo haciendo la asistencia en piso, agradecerle a nuestra Lamien. También está Fabián Paredes en la operación técnica de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeras Eli Martín, Orlando Enriquete, Patricio Álvarez, Luis Randone, Juan Pablo Salas, así que agradecerles también. Agradecerle a la gente que nos envía cariños, saludos, nos están viendo a través de diferentes plataformas. Agradecerle a la gente que replica el programa en otros territorios. FM Alas nos lleva allí a la comarca andina. En Furilovche nos escuchan a través de FM Los Coigües. El saludo para la gente Huiliche que nos escucha a través de Radio Melodía en Villa Langostura. El saludo también para la gente que nos escucha a través de FM Pocahuyo. El cariño para Lorena Arroyo y para toda la gente entonces que está en la sintonía de 104.9 FM. Estamos saliendo a través de la red de repetidoras de radio y televisión del Neuquén para toda la provincia y a través de www.rtnweb.gov para todo el mundo, desde el Puelmapu, como siempre, con mucha información desde nuestro territorio, decimos. Bueno, estamos transitando un tiempo muy especial, tiempo de la memoria, semana, mes de la memoria, con diferentes situaciones a nivel internacional muy complejos, a nivel nacional, por supuesto que también. Nosotras hoy vamos a hacer hincapié, como siempre, en la memoria, en el territorio, en la defensa de las aguas, desde nuestra pertenencia al pueblo mapuche, siempre en respeto de las diversas vidas. Así que vamos a comenzar el programa del día de hoy mencionando la importancia de que la cantidad de gente que estuvo en las calles. Ha pasado un nuevo 24M, lo veníamos tratando en los otros programas. Recordamos Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En Neuquén capital hubo una multitudinaria marcha, realmente la alegría de poder estar junto a tantos compañeros, compañeras, diferentes organizaciones de derechos humanos que lograron que tanta gente llegue a la calle. Muchas actividades se estuvieron realizando en la previa. Recordamos que hubo una gran vigilia en el anfiteatro Gato Negro, también un espacio recuperado de la ciudad de Neuquén. Nosotros participamos de diferentes actividades en torno a la memoria territorializada. Estuvimos compartiendo cómo se desarrolló el tercer festival Nehuen Mapu, este festival que trajeron nuestros pulamien desde Furilovche, nuestra lamien Urraca Negra, también junto a Curucuchal. Estuvieron presentes en el andén. Nosotros estuvimos conversando con nuestra lamien Urraca sobre la actividad, sobre la importancia de fortalecer la identidad y la memoria. La escuchamos. Mari Mari Compuche, acá Urraca Negra. Bueno, la verdad que felices de poder estar en este espacio, primero compartiendo con Pulamuen desde los feriantes, artistas, fotografía, instalaciones, bueno, un montón de cultura se va a mover hoy a la noche acá. En este contexto, la verdad, lo importante es que se cumplen 50 años del último golpe militar y en esta fecha no podemos dejar
de nombrar y tampoco vamos a negar nunca más el genocidio que vivió nuestro pueblo mapuche tehuelche en este territorio que es tan negado, ¿no? Invisibilizado. Así que esta Semana de la Memoria llevamos adelante la consigna ¿dónde están los desaparecidos por la campaña al desierto? Porque para nuestro pueblo mapuche tehuelche nunca hubo reparación histórica, hubo un montón de centros de tortura y detención que fueron legales, tanto Balcheta como el Museo de la Plata, la isla Martín García, donde llevaron nuestros de la Muena ahí, han desaparecido, torturado, donde se han robado a niñeces para la servidumbre en las casas ricas, ¿no? De Buenos Aires y de la sociedad rural. Así que esta memoria no queremos que se olvide, porque la memoria es vida, la memoria respira, la memoria vive en nuestra sangre y es importante entenderla así, que no es una palabra teórica vacía, sino que vive en nosotros. Así que es importante este festival porque vamos a reivindicar también a nuestros ancestros y a nuestras ancestras. Así que, ¿qué puedo más decir, Lamuen? Realmente estamos muy felices. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Compartíamos la palabra de Urraca Negra sobre la actividad, decimos, el Festival Nehuen Mapu. En ese espacio pudimos conversar con diferentes artistas que se hicieron presentes. Vamos a escuchar ahora a Giselle Paillán, quien es fotógrafa, y nos cuenta sobre su muestra Antumanque. Mari Pulamien, Compuche, Incheta, Giselle Paillán, Piguén. Estoy acá en el andén presentando una muestra fotográfica llamada Antumanque, inspirada en mi relación con mi bisabuela, mamá de mi abuela. Y esta obra representa el legado que me dejó mi bisabuela a través del Mapuzungún, que es la palabra también, Antumanque. En esta muestra estoy expresando quizás el silencio de mi bisabuela, el silencio de sus hijas que fueron mis abuelas, y yo expresándome a través de esta muestra, generando conciencia, quizás representando también la identidad, buscar en esa expresión al universo una mirada de ellas que me representan, y espero que pueda llegar a que muchas miradas se representen, compartir con las lamien, con las ñañas, con todas las personas que vengan al andén y puedan ver tanto la muestra fotográfica como todas las cosas que se están generando acá en este lugar. Lo importante de este encuentro es una interculturalidad de muchas ideas, formas, a través del arte, el arte con identidad, que también generan conocimiento, que podés compartir formas de vida, que uno puede caminar también con su identidad, con su forma, con su arte, representándose en cada detalle que cada lamien expresa. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estuvimos conversando también con Pulamien de Te lo conjuro. Nos van a contar de qué se trató la instalación que realizaron también en el andén de Chipoleti. Inche Gaviota Piñén, acá estamos junto con Andy y Caro. Inchín Te lo conjuro. Somos 3 amigas, también acuerpamos la calle y espacios como el andén y otros lugares más con el artivismo. Hoy vinimos a compartir una instalación textil de esculturas blandas. La idea de que somos un montón acuerpando la calle, acuerpando luchas, acuerpando el territorio, en pos de también seguir recuperando nuestra identidad, fortaleciéndonos. Y bueno, nos parece importante estar hoy acá en esta fecha de Nehuen Mapu, en el 3er festival. Nos parece súper importante traer un mensaje acá. Eso, y en el andén también, que es un espacio recuperado de Cipolletti, que está hace como 17 años. Es una casa para todos nosotros también, asambleario, autogestivo. Un montón de artistas del Alto Valle han pasado por acá, así que para nosotros en este momento encima nos parecía re importante, y en este Festival Mapu poder también como activistas que también estamos recuperando nuestra identidad, poder pasar por acá con esta obra. Concurro al andén de muchísimo tiempo y es poder como cerrar acá un montón de historias y poder volvernos a juntar acá. Me parece que es un momento de encuentro re importante. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral.
Estamos repasando cómo se vivía la tercera edición del Festival Nehuen Mapu que se desarrolló en la ciudad de Chipoleti en el marco de la previa al Día de la Memoria. Recordamos 24 de marzo, Día de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia, donde seguimos exigiendo verdad para los 30.000 desaparecidos, desaparecidas en dictadura, y también como una fecha importante para poder visibilizar lo que significa el genocidio indígena, lo que ha significado un genocidio del que no se habla, pero que tiene sus memorias aquí en nuestro territorio. También como mapuche estuvimos conversando con Caru, que integra la Asamblea Alto Valle Libre de Fracking, y nos va a contar sobre la defensa del agua que están realizando y sobre el espacio de difusión e información que estuvieron ocupando en el andén. La escuchamos. Mari Compulamien, bueno, estamos acá en el andén en este festival Nehuen Mapu, la tercera edición, y nos invitaron desde la Asamblea para participar con nuestro puesto de difusión, que tenemos materiales variados de diferentes asambleas y material informativo también, y panfletería y mapas y bueno, de todo, como para que la gente pueda mirar. Así que pusimos ahí nuestra mesa informativa y también vamos a conversar un poquito en el micrófono sobre lo que está sucediendo acá en el Alto Valle, desde el Marimenuco hasta el lago Pellegrini, pasando por Allen y también algunas cosas de Paso Córdoba que también vamos a poder contar. Así que bueno, con mucha movilización por estos días también de tantas cosas y con ganas de que la gente se entere cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo en las próximas jornadas. El Día Mundial del Agua, vamos a hacer un banderazo en todas las localidades invitando a asambleas de otros territorios como ser el norte neuquino y también la zona del sur por la comarca. Así que bueno, convocando a compañeros de otros territorios que están defendiendo el agua, como es ser de la megaminería y también del fracking. Así que bueno, está pasando de todo con respecto al agua y es un día que toca movilizar, así que nos quisimos organizar también así más como Cuenca, en red, con otros espacios, así que invitarles a todos a participar también. Y bueno, y comunicarnos también ahí a través de las redes de Alto Valle, Punto Libre de Fracking, para que puedan seguirse informando sobre próximas fechas y próximas actividades, también informando sobre 147 pozos que quieren poner del lado del lago Pellegrini, bajando hasta la confluencia Cipolletti-Neuquén. Así que bueno, con ganas también de informarle a los vecinos porque no es de público conocimiento lo que está pasando y con mucha preocupación sobre el agua también y con ganas de eso, de compartir información más que nada y de difundir lo que está pasando. Así que muchas gracias. Mañuculem. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Ahí le agradecemos a Caru también por su testimonio. Recordamos entonces que en el día de ayer y en el día de hoy se está llevando adelante las diferentes audiencias por la reforma de la ley de glaciares que se empezó a discutir en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Ya tiene media sanción esta modificación que se lo dio en el Senado, pero hay mucha movilización por parte de la sociedad para evitar que esto ocurra. Más de 105.000 inscriptos en las audiencias públicas para poder exponer en defensa de las aguas y de que no se modifique la ley de glaciares, que va a significar la destrucción de la vida en todos los territorios. Nos vamos a quedar escuchando música, Urraca Negra, Las Ancestras, y ya venimos. Me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares de caminar y caminar. Me duele ver los peces agonizar, pero yo soy esos peces que muriendo están. Aguas contaminadas se riegan sin parar. Es la codicia, la avaricia del que quiere dominar los ríos enfermos, la tierra arrasada, impotente ante la destrucción. Alzó la voz desesperada, entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal. Confusión, ansiedad, maltrato sin piedad. Es la violencia winca esparciendo su enfermedad. Espíritus muertos nos quieren evangelizar, y hace 500 años de esclavitud y esclavizar. Asesinos de palabras, de valores, qué ironía. Ni la muerte más injusta estas voces detendrá. No las detendrá, no.
tierra se levanta en la voz de una mujer. Palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino. Las voces me dijeron y por eso se los digo. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar un paso de... Estamos escuchando Las Ancestras de Urraca Negra y lo que quería compartirles también tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Recordamos que el día viernes se realizaron actividades también en la Universidad Nacional del Comahue. Allí por la mañana Peti Pichiñam junto a Estefanía Rivera Nahuelán presentaron una propuesta de señalética en Mapuzungún para poder poner en la universidad. Estuvimos conversando con Peti Pichiñam, que además de ser lonco de su Lof Puelpulli aquí en Neuquén Guaría, es Pillancuya, autoridad espiritual, pero también es quimelfe, es educadora y nos va a contar sobre la propuesta que hicieron a la universidad, la importancia de poder nombrar los diferentes espacios desde el Mapuzungún y también nos va a compartir una reflexión en torno a las memorias. Mari, cheta Peti Pichiñam Pingen, Loncolen Tañilo Puelpulli Pinguelo. Soy autoridad de nuestra comunidad que se llama Los Puelpulli, Quimeltufe. Bueno, estamos aquí, vinimos a presentar la propuesta de señalética para la Facultad de Humanidades, un trabajo sumamente comprometido, importante, que hemos llevado adelante con nuestra Lamien Estefi Nahuelán, con quien pudimos nombrar o renombrar, ¿no?, los espacios de transmisión del conocimiento, de los conocimientos que esperamos en adelante también sea para el conocimiento del mapuche quimón. Este es un trabajo que, bueno, que nos llevó un tiempo de debate, de repensar también cómo poder nombrar esos espacios en nuestro idioma, el mapudungún, en la facultad. La traducción literal en general vacía de conocimiento en nuestro idioma, con el proceso de castellanización que también hemos sido llevado, nos han castellanizado, no solamente a los mapuches, sino a la sociedad en general. Permanentemente se pide la traducción literal. Nosotros hemos hecho un trabajo de profundización, digamos, de los conceptos en Mapuzungún, como diríamos, para reflejar lo que se desarrolla en esta facultad en cada una de las áreas, en cada una de las aulas, como se diría, porque es una manera también de hacer presente el conocimiento mapuche. El Mapuzungún es sumamente rico, incluso lo decimos es poético, en su forma de expresar, de nombrar los elementos, las cosas, los espacios. Entonces esta forma que nosotros hemos optado por proponer a la facultad que se haga, implica también la descastellanización. Incluso con un grafemario que defendemos, que es el grafemario de Ranguileo, que obviamente cuesta porque hay que pensar que es un idioma distinto al castellano, un idioma propio del pueblo originario mapuche, que obviamente las personas que se acercan al Mapuzungún tienen que descastellanizarse para poder aprender otro idioma, ¿no?, como sucede con cualquier idioma. Entonces es una apuesta a la descastellanización y a la descolonización. Como pueblo originario mapuche, obviamente, en estos tiempos en que nos sumamos a hacer memoria, invitamos también a hacer memoria de lo que fue, ha sido y sigue siendo, digamos, como herramienta que permanentemente aflora, que es el intento de desaparición de nuestro pueblo, el genocidio que hemos sufrido como pueblo originario, en particular el pueblo mapuche, que no solamente ha sido la matanza, ¿no?, la eliminación física, sino luego, obviamente, de la conformación de los estados de Chile y Argentina, digamos, el epistemicidio, en el sentido de que nuestro conocimiento fue prohibido no solamente para nuestro pueblo en la transmisión del conocimiento mapuche de los abuelos a sus nietos, sino que además se le prohibió a la población
la nueva población que habita hoy la Argentina, que es el pueblo argentino, el pueblo neuquino, se les negó la posibilidad de acercarse a un conocimiento que circuló por milenios en este territorio y que sigue circulando. Por lo tanto, obviamente, hacer memoria implica también traer, recordar a nuestros Futaqui Cheyem, y recordar a ello implica también un compromiso de seguir defendiendo nuestros conocimientos, nuestros territorios, poseedores de conocimientos, en cada uno de ellos también defender la vida, las vidas, y hacer memoria implica también sumarnos, hacer conciencia en la sociedad toda de que estas herramientas que hoy se siguen utilizando, ¿no?, como de represión, de eliminación de pensamientos diversos que circulan en estos territorios, la idea que se reproduce permanentemente realmente debe ser un compromiso de la sociedad en general de seguir defendiendo las vidas, los conocimientos que circulan en este territorio. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a nuestra Lamien Petit Pichiñam, como siempre, con su generosidad, una de nuestras guías como mujeres mapuche, en el fortalecimiento de la identidad, también en la transmisión del conocimiento. Valoramos mucho su tarea, su trabajo, su dedicación, así que agradecerle siempre el tiempo para contarnos, transmitirle a la sociedad esta necesidad de hacer memoria en conjunto. También mencionaba Peti recién en la entrevista las memorias del territorio y los conocimientos que nos han dejado nuestros mayores. Dentro de esos conocimientos del mapuche Kimun, por supuesto, está como primordial la defensa del agua, lo fundamental que es para la vida, y es por eso que nuestra Lamien Chalcan Nahuelayinco, en su columna Com Inchim y Trofilmongem, Somos Naturaleza, va a abordar la importancia del agua, teniendo en cuenta que hace unos días nada más, el 22 de marzo, fue el Día Internacional del Agua. La escuchamos junto a Sandra Ferrero, que van a hacer mención a un abrazo musical que se hizo al río Chimihuín en Junín de los Andes. Mari Compuche, Pumangele, Cumeya, Guaymun, Pulamien. Una alegría encontrarnos nuevamente en esta columna que he titulado Com Inchini Trofilmongien, Somos Naturaleza, para hablar sobre el Día Internacional del Agua. Este día fue celebrado en todo el mundo el 22 de marzo pasado. Quería compartirles en relación a la importancia que tiene la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el año 2007. Se van a cumplir 20 años de aquel acontecimiento, en el que hay dos artículos, el artículo 25 y 26, que hablan sobre la protección del agua, fundamentalmente reconociendo su derecho a mantener la relación espiritual con sus tierras, territorios y aguas tradicionales, así como poseer, utilizar y controlar los recursos hídricos en ellos. Sin más preámbulos, compartimos la entrevista realizada a Sandra Ferrer, que nos cuenta sobre el abrazo musical por el agua realizado el pasado domingo allí a orillas del Chimehuín, una actividad organizada por la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes, integrada por numerosas organizaciones y miembros del pueblo mapuche. Alcuto Aimun, Compuche. Mari Chalcan, bueno, un saludo para vos y toda tu audiencia. Desde la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes, Sandra Ferrero, en el Día Mundial del Agua, donde el lema era donde fluye el agua, crece la igualdad, pudimos festejar, conmemorar, celebrar con varias otras organizaciones hermanas, como las compañeras de Surciendo el Planeta, una participación muy especial de la Escuela de Música, con el coro, con distintos músicos de esa organización, distintos grupos. Nos acompañó también Oscar Burgos, un vecino que ha participado de La Voz Argentina. Así que estuvo muy, muy hermoso, y después del festival musical pudimos ir a abrazar el agua. Cada uno de nosotros llevaba un poquito de agua para devolverle en agradecimiento, en este caso, al río Chimehuín, tomando conciencia del momento histórico bastante alarmante y desafiante en el que estamos, donde todo parece preparado para el saqueo de nuestra cordillera neuquina. Nosotros somos parte de la cuenca, de la subcuenca Coyoncura, que junto con Picunleufú luego van a formar la cuenca del Limay, la más grande de la Argentina, de 26.600 kilómetros cuadrados, llega hasta el Océano Atlántico.
Tenemos mucho por cuidar, por concientizarnos y no aflojar la defensa como lo hemos venido haciendo hace 10 años en el caso del río Catanlil, recordando que nuestra cordillera neuquina tiene más de 53 concesiones megamineras y bueno, y no hemos logrado que el Poder Ejecutivo cancele estas concesiones, ni hemos logrado que el Poder Legislativo trate nuestro proyecto 16066, en el que pedimos que se prohíba el uso del agua de nuestra cordillera para este tipo de megaproyectos que lo que dejan son grandes, más que pasivos activos, potenciales delitos ambientales. Así que no lo inventamos, lo hemos visto en toda la región. Por otro lado, el tipo de empresas que pretenden ingresar a la provincia son bastante nefastas, ¿no? Con una cantidad de juicios por delitos ambientales, en el caso de la Southern-Cooper concretamente, Perú, México y otras tantas, ¿no? El tipo de la Vale, por ejemplo, que pretenden ingresar al norte de la provincia para la extracción de potasio. Entonces, la tarea que tenemos por delante es mucho, y yo creo que en este contexto de memoria, verdad y justicia, las madres, las abuelas nos han enseñado que la memoria se debate y es una disputa permanente. Bueno, con este tema pasa igual, ¿no? No por repetirlo es que va a disminuir, es necesario que estemos cada vez más alertas a este tipo de saqueo, y también tenemos esta gran defensa del agua, que son los glaciares, y el 26 estaremos en la audiencia pública virtual tratando de llevar esta voz y de hacer visible esta situación para que no se modifique la actual ley de glaciares y sus presupuestos mínimos, ¿verdad? Que nos dan cierta garantía de cuidado de estas fuentes de nuestro bien más preciado, más sagrado, que es el agua, que es para la vida y para los pueblos, y no como pretenden hacer con el RIGI, que primero sea para estas grandes empresas multinacionales que se llevan todo, que no generan tanta cantidad de puestos de trabajo y que el desarrollo del que hablan puede llegar a ser muy contaminante y perjudicial no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Un tiempo de estar alertas y bueno, y cómo no, movilizados, hermanados, en comunidad, como quisimos reflejar con el abrazo musical. Un abrazo que nos contenga, y la música, que es energía, que es vibración, y que nos vuelve a hacer sentir, ¿no? Sobre todo para volver a la esencia de poner en primer lugar el ser y después el tener, que es un poco lo que este sistema pretende aniquilar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esta entrevista y nos seguimos viendo. Abrazo grande. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Kenewen, imita la mien, imika hanchen, au kamol funyen, el reno tan kui fika telem. Incheta mulen, fula tekalen, feita wen ma pume muleita, fu kenewen, imita la mien, imika hanchen, au kamol funyen, el reno tan kui fika telem. La magia de la mapu vuela los tragos y los astros, descalzo dejo mi rastro, coquilla va haciendo el pasto, dormida y hace la madre, despierta si es que me planto, pidiendo permiso hasta cuando una piedra levanto, semilla, hoja, sangre roja, niebla moja el tacto, bichos reposan, mariposas sobre pozo y charco, paradojas se despojan de mi cuerpo blando, respeto a la maravillosa obra a quien le canto.
fuerza me da. Porque yo huyendo el tiempo al pasar, trepan por el campo y la ciudad. Todo lo que viene se va, la tierra fuerza me da. Estábamos escuchando Nahuel Wenu, Kumé Monguén, Buena Vida, y estamos muy contentas de poder darle la bienvenida hoy aquí en Radio y Televisión del Neuquén a una lamien con la que hemos conversado, quien es Andrea Despo Cañuqueo. Ella es Quimelfe, es docente, y Amelcafe es actriz. Estuvimos conversando con ella la semana pasada sobre diferentes actividades y trabajos audiovisuales, trabajos artísticos que ha realizado. Hoy vamos a estar conversando sobre el trabajo que realiza como Amelcafe, y nos va a contar sobre nuevas obras de teatro, pero ya la tenemos en línea y la queremos saludar. Mari Andrea Chumbleimi, ¿cómo estás? Te saluda Mara por aquí. Mari Lamien, Mari Compu Lamien, Compu Anay. Gracias por la invitación. Agradecerte a vos por estar disponible para conversar con nosotras aquí, saliendo por la televisión pública de Neuquén para todo el mundo. Bueno, queríamos conversar con vos en principio sobre tu origen. Sabemos que estás en Chubut y que te dedicás al teatro, la docencia. Un poquito contarle a la gente cómo es que iniciás con el arte del teatro. Sí, esto es desde muy chica, digamos, ¿no? Siempre me gustó participar en los actos en la escuela, y como los docentes vieron eso, le dijeron a mi madre, ¿por qué no la llevas a teatro? Y empecé ahí en los talleres de teatro a los 14 años, y luego, bueno, continué, fui a estudiar a Neuquén, y en Neuquén ahí encontré muchos grupos, mucha gente maravillosa. Algunos ya no están, que fueron también maestros míos, y mientras estudiaba la carrera de trabajo social, me anoté en la Escuela Superior de Bellas Artes en el instituto, y ahí hice toda la carrera de actriz nacional, y también ahí están muchas amigas, amigos, gente querida ahí en Neuquén, así que siempre vuelvo. Bien. Ahí. Y bueno, y con la cuestión también de la identidad, fue justamente en Neuquén. Yo estaba ahí cuando se conmemoraron los 500 años y se resignificó, y bueno, yo estaba justamente estudiando ahí y sabía que tenía Molfún Mapuche por mi abuela, Cañuqueo, y fue una manera también de poder reconocerme sin participar todavía de los movimientos mapuche, pero sí estando cercana. Lamien, qué interesante, ¿no? Cómo es que los diferentes espacios nos vamos fortaleciendo, vamos redescubriendo esa identidad que tenemos, y en este sentido qué importante también las artes, en tu caso, para poder seguir trabajando y desarrollando esa pertenencia, ¿no? Y sí, justamente luego de un tiempo que retorné a Trelew, volviendo, comencé mi identidad a buscar un poco más y a participar más, y a saber, comencé con la historia de la Machi María Pul, que es una historia familiar, y dije en su momento, ¿por qué no hacerla en el teatro? Me animé, porque son historias y son roles como muy importantes, y uno desde el lugar, por ahí desde el desconocimiento, puede cometer errores o cuestiones que sean irrespetuosas. Entonces fue con mucho cuidado, y bueno, ahí sí me adentré muchísimo. Justamente este año se cumplen 20 años del estreno de Sueños de Agua, y bueno, a partir de ahí comencé a tratar de hacer producciones que tengan que ver con la identidad, ¿no? Estoy muy contenta por eso.
Qué alegría, Lamien. Justamente también en relación a esa, ese respeto, a esa conciencia de la importancia de las aguas. Estabas mencionando una de tus obras, Sueños de Agua. Ahora tenés una nueva obra dirigida a un público pichiqueche, más chiquito, ¿verdad? Puñenco. ¿Nos contás sobre esta obra? Sí, Peley. Se llama Puñenco, Guardianes del Agua. Los Nien son los que, no solo hay Nien del agua, sino Nien Mapu, de todos los elementos de la biodiversidad. Y bueno, es un poco contar desde nuestra cosmovisión cómo se entiende la naturaleza, que todo es vida, que somos parte y que no debemos, digamos, interferir, sino todo lo contrario, tratar de estar en equilibrio con la naturaleza. Más en estos tiempos, ¿no? Y bueno, este sí es una obra destinada a los pichiqueche, porque creo también que es un momento importante para fortalecer y que las nuevas generaciones tengan otra mirada también, ¿no? Creo que igual está cambiando de a poco, pero falta, y bueno, ese es el aporte que uno puede hacer desde su lugar, desde el arte. Claro que sí. Lamien y Puñenco, esta obra que está dirigida para pichiqueche, decimos para las niñeces, ¿está pensada alguna gira ahora? ¿Cómo la vas a estar presentando? Y contame un poquito también quién te acompaña, ¿no? Como guardiana del agua. Sí, estoy con una compañera, con Jackie Falcón, que ella también es actriz más joven, profe de teatro, y que también se reconoce como parte del pueblo mapuche. Y entonces también es lindo poder integrar, ¿no?, un elenco donde también compartimos nuestra identidad. Nos dirige Carolina Ponce de León, que es una compañera no mapuche, pero es de otro pueblo también, y respetuosa de lo que estamos, del mensaje que damos, ¿no? Y justamente el sábado que pasó, hicimos una función en el marco del Día Mundial del Agua, y la intención nuestra es poder hacer recorrer esta obra que se estrenó en agosto, poder hacerla recorrer por escuelas, por distintos lugares. Ahora próximamente haremos una función en Playa Unión, acá cerquita de Trelew, y bueno, eso es nuestra intención, poder hacer un circuito, poder llegar hasta Neuquén, donde también la directora de esta obra, Carolina, es egresada de ahí, de la Escuela de Arte de Neuquén. Así que, bueno, están ahí, tenemos agenda abierta para quienes estén escuchando. Qué bien, bueno, seguramente desde aquí te van a llegar algunas propuestas, porque siempre es interesante y alegra mucho poder recibir gente en Neuquén que trabaja la identidad a través del arte. Lamien, en ese sentido me gustaría, si podés compartirnos alguna reflexión en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la memoria. La semana pasada te preguntábamos, ¿no?, sobre la importancia también de visibilizar la necesidad de que se conozca también la historia del pueblo mapuche, tehuelche, en este territorio. Bueno, ¿cómo estás viviendo este tiempo donde cada vez se pierden más derechos, pero la gente continúa en las calles y también el pueblo mapuche está más fortalecido? Sí, justamente son fechas que se van juntando, ¿no? Tan importante esta del 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, el 24, el Día de la Memoria, y es súper importante que primero como sociedad podamos incorporar y que haya una reparación histórica. Creo que la primera reparación histórica es nombrar que la campaña del desierto fue un genocidio, el primer genocidio de este Estado argentino, que a su vez al nombrar y al reconocer nos están teniendo en cuenta, nos están nombrando, porque si no sentimos nuevamente una invisibilización, ¿no? Y por el otro lado, la memoria, porque nosotros en nuestros cuerpos sentimos también tenemos esa memoria. Todos traemos
memorias de nuestros ancestros. Y la memoria nuestra es muy dolorosa, ¿no? Por esta campaña del desierto, tanta matanza y despojo que hubo. Y nos debemos hablar de ese dolor y tratar de sanarlo de alguna manera. Y creo que ese primer paso se tiene que dar como sociedad, ¿no? De reconocer que hubo una matanza y un genocidio y que todavía queda una deuda y que por eso nosotros siempre estamos recordando y estamos volviendo a esos territorios que también fueron, en su momento estuvieron nuestros ancestros. No todas tenemos esa oportunidad, ese vivir en el territorio, porque nacimos en las ciudades, no por elección, porque nuestras padres, nuestros abuelos tuvieron que venirse a la ciudad, al pueblo. Entonces también entender esas migraciones, pero a causa de qué, ¿no? Claro. Y por otro lado, esta memoria del agua, justamente que se está tratando la ley de glaciares estos días, así tan rápidamente, tan muy por arriba. Y escuchaba a varios hermanos de otros pueblos y también del pueblo mapuche que tuvieron algunos la oportunidad de entrar a esas audiencias y decir, el agua tiene memoria, las montañas tienen memoria, esas montañas de hielo y esas rocas, todas tienen memoria. Estuvieron ahí mucho antes que nosotros. Y también es importante, ¿no? Saber, respetar, valorar ese también kimun y esta cosmovisión que tienen nuestros pueblos y que a toda la sociedad también suma, ¿no? Totalmente. Así que bueno, creo que hoy son días muy cruciales y que tenemos que estar firmes en este convencimiento también y que no nos abata esto de decir estamos solos, a nadie le importa, porque sí, hay mucha gente que le importa el agua, la vida, y que simplemente tenemos que encontrarnos y darnos fuerza. También hoy, no quiero dejar pasar esta información, se decide el día jueves, se da el veredicto del juicio a Pablo Colón Nahuel, que también otros lamien han sido perseguidos, son perseguidos y hoy está en la cárcel, en el penal de alta seguridad en Rawson. Entonces hoy vemos, ¿no?, a los 50 años del golpe militar, que hay lamien que están encarcelados con un juicio muy subjetivo, en el sentido de que hay una intencionalidad de encarcelar a nuestros lamien, de aleccionarnos como pueblo, y eso, tampoco debemos olvidar eso. Que hoy en democracia nuestro pueblo continúa la persecución, ¿no? Fele, Lamien. Bueno, Lamien, agradecerte un montón esta comunicación. Estaremos atentas para cuando Puñenco llegue aquí al Valle y te mandamos un gran cariño. Agradecemos esta conversación con vos. Bueno, Lamien, Rubén Mañún, Manguele Comel Caleimun, Compu Lamien, a todos los Lamien de Neuquén, un gran abrazo. Siempre está ahí en mi piuque. El Morfundé Michao está por ahí y bueno, nos veremos pronto. Entonces, que así sea, Lamien. Jutapanco, Lamien, Peucayal. Así pasaba nuestra Lamien Andrea Despo Cañuqueo, Quimelfe, Yamelcafe, docente y actriz, conversando, haciendo reflexión sobre la memoria, sobre el arte, sobre la identidad. Nosotros queremos compartirles ahora la palabra de Carolina Blumenkrack, que es de Huahuel Niyeu, desde Jacobasi. Nos va a estar contando sobre la jornada por el Día Internacional del Agua que estuvieron realizando en un abrazo a la Laguna Carrilauquen. La escuchamos. Bueno, Mari Compuche, acá Carolina desde Huahuel Niyeu, ingeniero Jacobasi, provincia de Río Negro. Contarles que el día 21 de marzo realizamos una jornada por el Día Mundial del Agua. Hicimos una convocatoria amplia entre diferentes cooperativas y organizaciones y comunidades mapuche tehuelche para reunirnos en torno a un significante muy especial para nosotras y nosotros, que es la Laguna Carrilauquen. Es una laguna que se ha secado hace alrededor de 4 años, que se secó totalmente, pero ya venía con un proceso de degradación y de muerte lenta. Y bueno, para todos y todas
trae muchos recuerdos, muchas anécdotas, mucha importancia, no solo recreativa, deportiva, espiritual, sino también familiar, muchos recuerdos familiares, productivos también, ¿por qué no? Y bueno, obviamente el agua, ¿no? Como bien común, vital, estratégico, muy significativo para nuestra comunidad, porque además era el único espejo de agua que teníamos cerca, a 15 kilómetros de Ingeniero Jacobasi. Entonces, bueno, fue una jornada muy intensa que empezó a las 7 de la mañana con un pichilipum ahí en la laguna, donde debía entrar el agua, ¿no? En uno de sus afluentes. Y luego también tuvimos un desayuno comunitario, unas dinámicas de trabajo, en donde se apeló a poner en común las emociones que nos provoca esa ausencia. También se vislumbraron algunas de sus causas, o por lo menos de los impactos que provocan en nuestros territorios, no solo el cambio climático, sino también lo que tiene que ver con la privatización de las zonas altas de la cuenca, de las nacientes, y también los proyectos extractivistas, que hay cientos de estos proyectos con uso intensivo del agua que asolan toda nuestra región patagónica, ¿no? Y los glaciares. Entonces, bueno, todas esas problemáticas salieron, trabajamos también alrededor de lo propositivo, cómo nos organizamos, cómo seguimos trabajando, cómo construimos y reconstruimos la esperanza permanentemente. Y bueno, llegaron alrededor de 100 personas, entre comunidades, organizaciones, desde todos los puntos cardinales. Llegaron muralistas también que nos dejaron como regalo su arte en los muros de nuestra localidad, y también llegaron los corredores de las jornadas de paz y dignidad con su carrera tributaria, que son carreras chicas, pero que forman parte de la gran carrera intercontinental, de la carrera continental, que recorre todo Abya Yala. Entonces, bueno, llegaron hermanos y hermanas de Ushuaia trayendo su mensaje, trayendo su bastón de cóndor, y bueno, obviamente compartimos al finalizar una peña comunitaria para seguir conversando en torno a eso, ¿no? A cómo seguir entretejiéndonos, tejiendo lazos, redes. Y bueno, estamos muy agradecidas y agradecidos por todas las personas que llegaron hasta este territorio y que nos dejaron también un poco más fortalecidos y fortalecidas para seguir avanzando. Así que bueno, gracias a ustedes también por darse a la difusión de esta actividad y del balance así que podemos hacer ahora solo a pocos días. Peucayal. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a la Lamien Carolina, que nos estaba haciendo parte de cómo se desarrollaron las jornadas por el abrazo a la Laguna Carrilauquen, la preocupación en todos los territorios, pero también la organización, también las redes. Así que ponemos a destacar esto, ¿no? La importancia de seguir defendiendo la vida, el agua, los territorios, a pesar de este contexto tan nefasto en el que estamos viviendo de pérdida de derechos. Nos vamos a quedar escuchando Quiñeliftum, una limpieza con Luanco. Hijos de la tierra, Yayala. ¿Quién soy? Luan Conche. Newen kabule hincho blemi auke inwelu tani mongen mukinye keme unolai sunguyen mu alkalai mulele wesa ke songo tani piuke konlai kumeche gumu songelu li figuli poyu ngelu poyu solo tamni elu tani poyu konki ni mongen mulik tu swanki litu mulele feita rume fali no chengelan welu kumechengen rume tani mongen welu newen klen inchegin chengelan welu shilkago gen ke you can puche fei muki sauklen kupape feyen tun tani kultun tun kupape boye un tani ulantun le fulkantun ni piu ke mu kom tu faji sungu
tani liftun Kuchanka un mulele Abisungu mulele Sasungu mulele Wenye am Kuchanka un mulele Abisungu mulele Sasungu mulele Wenye am Inche swam lanta mi koilang lam Inche swam lanta mi utinutam Feita kumelai When you live ne when ye yina playa Kinye gela line yena yegan Ku fike winkul kinye katrakan Kinye ye puma ule el fun kul mobliko Ku ifiku chal Kontu faji sungun yela when live to all Kimita mira ki swam jitual Kinye fade tun purun datun Kinye ye futun lef kantun Kinye nampulkan ye live tun Nakuto ikume weftun Ta inke unin kakain mongeli Ta impuyumu Wechatugi Ta intu kulpana kupe Chopleta upain Wesache con kilpe Ta intraun Kume amupe Ta iniftun afkilpe Kuchanka un mulele Abisungu mulele Wesasungu mulele Wenye am Kuchanka un mulele Abisungu mulele Wesasungu mulele Wenye am Kupape feyentun tani kultuntun Kupape boyegun tani lantun leful cantun. Llegamos al final del programa del día de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos Peumanguele próximo jueves. Peucayal. When